Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gracias, José. Bueno, no era inicialmente el plan que yo estuviera aquí hoy predicando, eh, pero tuve que estar aquí reemplazando a nuestro pastor porque él está ahorita resfriado, está gripado y pues por prudencia se quedó en casa. Y mi mamá también está un poquito resfriada, entonces por eso ellos están allá. Pero bueno, yo estoy aquí con una palabra que de pronto no va a hacer mucha línea con lo que nuestro pastor nos ha venido compartiendo en los dos primeros mensajes de esta nueva serie que estamos viendo, que se llama Venciendo a mi otro yo. Hoy es la tercera parte y como ustedes recordarán, en el primer mensaje nuestro pastor nos hablaba acerca de pensar qué voces estamos escuchando. ¿Qué voces estamos escuchando? Porque eso ciertamente tiene que ver con vencer esas, esos engaños que muchas veces nosotros mismos nos decimos, ¿no? Depende de qué voces estamos escuchando y de ahí ese llamamiento a clamar a Dios para que Él nos responda, para que Él nos enseñe cosas grandes, cosas que para nosotros actualmente pueden ser ocultas, cosas que no conocemos, que clamemos a Dios por una llenura espiritual, porque solo por medio de una llenura espiritual nosotros podemos vencer a mi otro yo. Y realmente los recursos que tenemos para vencer son una vestidura que tenemos celestial, ¿sí? En esos términos lo pone la Biblia, eso de una vestidura celestial. Vamos a ir desglosando todo eso en esta serie de 3 meses. Pero yo quiero hoy sentar un fundamento. De pronto nuestro pastor Rafael ha puesto ya algunas herramientas prácticas de nuestra batalla. Es decir, lucha clamando a Dios, lucha clamando a Dios por una llenura espiritual. Pero también tienes que entender que no luchas en tus propias fuerzas, sino que tienes una vestidura que te ha sido dada por Dios y es una vestidura celestial y con esa vestidura puedes vencer a tu otro yo. Yo no vengo hoy con esa línea, vengo a poner de pronto un fundamento eh, de entendimiento acerca de la naturaleza de nuestra batalla. Nosotros los cristianos tenemos una batalla feroz, feroz, lo sabemos muy bien, e incesante contra nuestro otro yo. Pero debemos preguntarnos, ¿será que esa batalla es solo nuestra? Piensa eso. ¿Será que esa batalla es solo nuestra, desde solo los cristianos, la batalla contra nuestro otro yo? ¿Acaso nadie más la tiene? Ahora, mucha gente no cristiana dice tener esta misma batalla. Esta batalla contra el otro yo, más conocido históricamente como el alter ego. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que esa batalla que la gente que no es cristiana dice tener contra su otro yo es la misma batalla que nosotros los cristianos tenemos contra nuestro otro yo? Realmente no, no es la misma batalla. Entonces, para recibir este mensaje de hoy, cuyo título es ¿Tengo realmente un otro yo? Si lo pueden ver en pantalla. ¿Tengo realmente un otro yo? Para los que anotan, vamos a orar y entrar en materia. Padre, la necesidad que tenemos de vencer es permanente, es diaria, Señor. Y no hay razones para relajarnos. Y hoy estamos aquí
pueblo, Señor, necesitado de tu luz. Tu palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Señor. Trae hoy verdad, tu verdad. Ven y revélate, Señor, a nuestras vidas, para que podamos batallar en la manera correcta y obtener las victorias que tú deseas que nosotros tengamos, así como también nosotros deseamos. Padre, dale a todos hoy oídos para oír, ojos para ver, un corazón entendido, Señor, para progresar en el camino al reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, si la batalla que nosotros tenemos contra nuestro otro yo como cristianos no es la misma batalla que tienen los no cristianos, ¿cuál es la batalla de los no cristianos? Hoy el preámbulo de este mensaje va a ser larguito, es un preámbulo extenso, por eso necesito que estés muy atento. ¿Cuál es la batalla de los no cristianos? Atento, es una batalla carnal. Es una batalla carnal la que ellos tienen. No es una batalla contra su otro yo. Una persona no cristiana tiene un conflicto consigo mismo, sí, pero no es una batalla contra su otro yo, sino contra sí mismo. ¿Cómo así? Ellos quieren quitar de su vida todo aquello que no les ayude a alcanzar su máximo potencial. Ustedes saben que es así. Las personas en este mundo, así no sean cristianas, o precisamente las personas que no son cristianas, en este mundo luchan por cambiar en su propia vida todo aquello que les ayude a alcanzar su máximo potencial. Todo aquello que les ayude a sentirse en paz consigo mismos. Todo aquello que les ayude a alcanzar sus metas, ¿sí o no? La gente busca eso y tiene ese conflicto. No, yo necesito cambiar esto porque es que quiero alcanzar esto, quiero lograr esto. Entonces necesitan quitar todo aquello que se los impida. Y por eso ellos hablan en su lenguaje de luchar contra mi otro yo, de luchar contra mi alter ego, de luchar contra mis demonios y otras formas. Lo dicen de esa manera. Y esa es la razón por la cual se venden también los libros de autoayuda. Esos son los recursos que ellos tienen para luchar contra sí mismos. Libros de autoayuda, o esa es la razón también por la que se han popularizado tantas prácticas que les prometen paz interior, que les prometen armonía, que les prometen conocerse a sí mismos, como la meditación, como el yoga, como la programación neurolingüística, entre otras herramientas, prácticas que ellos usan. Pero el objetivo de la batalla de ellos, de esa batalla carnal, es sencillamente autoperfeccionarse. Ellos lo que quieren es autoperfeccionarse, autorreformarse, autocorregirse. ¿Pero para qué? Para lograr los objetivos profesionales, familiares, espirituales que tienen. ¿Y cómo lo hacen? Venciendo malos hábitos, patrones de conductas destructivos, etc. Esa es la guerra que ellos tienen. Pero tristemente, muchos cristianos están envueltos en esa misma guerra. Y lo que no saben es que tienen la derrota garantizada. Esa guerra es imposible de ganar. Esa guerra, la de ellos. Entonces, cuando nosotros no entendemos la verdadera naturaleza de la lucha cristiana, caemos en esa guerra, en la de ellos, en esa guerra carnal. Quiero decírtelo en términos más simples.
Cuando tú no entiendes la naturaleza de tu lucha como cristiano, cuando tú no entiendes realmente cómo es tu lucha como cristiano, terminas luchando con las estrategias de las personas que no conocen a Dios. Y las estrategias de las personas que no conocen a Dios son basadas en sí mismos. Y por lo tanto jamás van a poder vencer. Es decir, dentro de nosotros arde un incendio tremendo que solo el agua puede apagar. Y cuando tú no entiendes la naturaleza de esa lucha y usas la estrategia del mundo, ¿y sabes cuál es la estrategia del mundo para apagar ese incendio? El fuego. Eso es lo que ellos usan. Fuego para apagar fuego. Por eso es que no pueden vencer. Por eso es que es una guerra que tienen perdida. Esa batalla es imposible de ganar. Y eso le pasó a los colosenses. Los colosenses, en medio de su lucha contra sí mismos, o más correctamente dicho, en esa lucha contra su otro yo, empezaron a usar herramientas que provenían del mundo y no del Espíritu de Dios. Y Pablo les dijo lo siguiente en Colosenses 2, del 20 al 23. Atención, porque si tú has pretendido alguna vez luchar contra tu otro yo con herramientas de este mundo, mira lo que te dice la palabra. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, no mires? Todos estos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. ¿Según qué? ¿De dónde provienen? Los preceptos y enseñanzas de los hombres. Esa es la fuente de esta sabiduría, de estas normas, de este conocimiento de los hombres. Y tales cosas, versículo 23, tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo. Pero ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con todas estas estrategias de batalla? Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven. ¿No sirven contra qué? Contra los apetitos de la carne. Entonces allí estás tú luchando con tu temperamento, allí estás tú luchando con tus celos, allí estás tú luchando con tu ira, con tu incredulidad, allí estás tú luchando contra tus deseos sexuales, contra las mentiras, contra las envidias, contra los chismes, contra esa incapacidad de dominar tu propia lengua, y estás luchando tú contra todas esas cosas y empiezas a decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Uy, no, es que yo necesito es como limpiar mi mente, y entonces voy a hacer esto y voy a hacer esto, y empiezas a buscar por ahí cómo hago para salir de este estrés, de esta angustia que tengo, de esta depresión en la que estoy, en fin, tantas cosas, y empiezas a buscar ayudas, y buscas en internet, aplicaciones, en el celular, en fin, libros. Hablas con personas y resulta que te dicen, no, mira, haz esto, y empiezas a averiguar y hay una cantidad de reglas, hay una cantidad de normas que aparentan sabiduría, que como que tú dices, uy, esto sí es, esto, yo creo que este es el camino, y aparenta sabiduría y como que humillarte a ti mismo y a tratar severamente tu cuerpo, pero mira, no sirven. No sirven. ¿Contra qué? Contra los apetitos, y acá Pablo nos introduce una palabra clave: los apetitos de la carne. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la carne? Cuando habla de la carne, está hablando de algo que está en nosotros. Y no creo que se refiera literalmente bueno, yo tengo poquita carne. ¿Sí?
No creo que se refiera a esa carne, ¿sí? Porque esta carne en sí mismo no es mala. Jesús mismo se revistió de esta carne. Entonces no es mala. Se refiere a otra cosa que mora dentro de nosotros, que tiene deseos, que tiene apetitos y que nos está destruyendo. La traducción PDT, lo traduce de este modo. En vez de hablar de carne, miren lo que dice. Leo 22 y 23 en la PDT. Dice, esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Eso es lo que propone el mundo para luchar. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma, que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra ¿qué? Naturaleza carnal. Aquí está más claro. Naturaleza carnal. En otras traducciones o en otros pasajes de la Biblia encontrarás naturaleza pecaminosa, naturaleza humana. Todo es lo mismo. Naturaleza humana, naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, todo es lo mismo. Y ese es el problema del ser humano, esa naturaleza. ¿Bien? Porque esta naturaleza desea cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y esa naturaleza la tenemos todos. Nacimos así. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, nacimos con esta naturaleza. Es la naturaleza humana, pecadora, caída. Y tanto los cristianos como los no cristianos luchamos contra esa naturaleza caída, contra esa naturaleza pecaminosa. Pero los no cristianos no tienen éxito. Nunca. Y nunca lo tendrán. ¿Saben por qué? Porque esa es la única naturaleza que tienen. Por eso es que yo les decía que ellos no están luchando contra su otro yo, sino contra ellos mismos. Porque cuando yo digo que estoy luchando contra mi otro yo, doy más bien como la idea de que hay dos naturalezas en una persona. Pero las personas no cristianas no están luchando contra su otro yo, sino contra ellos mismos, porque ellos solo tienen una naturaleza. Y es la naturaleza pecaminosa. No hay otra naturaleza en ellos. Y por lo tanto sus estrategias brotan de esa misma naturaleza. Por eso les decía que era fuego, intentar apagar fuego con fuego. Todas sus estrategias brotan de esa misma naturaleza pecaminosa y no sirven. Por eso es que no pueden vencer. Porque esa naturaleza es irremediablemente, escúchame esto, irremediablemente esclava del pecado. Es incorregible, es irreformable. La naturaleza pecaminosa es esclava del pecado. Mira lo que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y aquí está Pablo, quiero que tengas esto claro, aquí está Pablo hablándole a cristianos en esta carta. Por lo tanto, él les está diciendo, cuando dice antes ustedes, se está refiriendo a que ellos antes de ser cristianos, ¿cómo eran? Es decir, tú, amigo, amiga, hermano, hermana, cristiano, cristiana, antes eras así como vamos a leer. Yo antes era así, pero si tú no eres cristiano, tú eres así. ¿Bien? ¿Cómo? Muertos a causa de su desobediencia
y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Y ese diablo quién es? El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Cuando dice todos los demás y todos ellos, ¿a quiénes se refiere? A todos los que no son cristianos, sin excepción. Y yo era así. Y si tú no eres cristiano verdadero, tú eres así. Estás muerto en tus delitos y pecados. Vives obedeciendo al diablo. Obedeces, sigues los deseos y las pasiones de tu naturaleza pecaminosa. Y eres objeto del enojo de Dios. No, es que Dios siempre ha estado conmigo. Mentira. Es que yo siempre he sido muy espiritual. Mentira. Hoy estoy aquí para abrirte los ojos. La Biblia dice, no. Si tú no eres cristiano, la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque obedeces al diablo. No porque Dios te diga, ah, no, si usted no está conmigo, entonces me cae mal. No. Sino porque obedeces al diablo. Porque vives para satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Y todos los deseos de tu naturaleza pecaminosa están en contra de Dios. Mira cómo lo dice el mismo Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice, en otro tiempo, otra vez habla de nosotros los cristianos, ¿sí? En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados. Y por eso es que yo estoy acá diciendo, tengo que abrirte los ojos. No porque yo sea mejor que tú, sino porque fuimos engañados. Y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Esclavos. Y un esclavo no puede liberarse solo. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Lo ves? Ahora, mientras que para los no cristianos, el problema de esta lucha es que tienen ciertas conductas, es que mi conflicto es que tengo conductas, hábitos que me impiden estar bien conmigo mismo, entonces quiero paz interior, ¿sí? Paz interior. Y quiero alcanzar mis metas y quiero ser la mejor versión de mí mismo y quiero superarme a mí mismo y esto y lo otro. Ellos piensan que ese es el problema. Ellos piensan que el problema es que tienen una serie de malos hábitos y una serie de malas conductas que les impiden ser una mejor versión, que les impiden alcanzar su máximo potencial, que les impiden alcanzar sus metas. Ese es el problema, esa es la guerra de ellos. Pero Pablo pone en relieve el verdadero problema en estos dos versículos que acabamos de leer, en estos dos pasajes. Él pone en relieve el verdadero problema y si no te diste cuenta, déjame enlistarlos. Según Tito, el verdadero problema es que somos necios y desobedientes, no que tengamos malos hábitos o malas conductas y eso nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. No, ese no es el problema del ser humano. Así lo ven los que no son cristianos. Pero Pablo nos está diciendo, no, el problema es que somos necios y desobedientes. Y si usa la palabra desobedientes, me hace pensar que es que a alguien le debemos obediencia.
Porque si no, entonces desobedientes ¿a qué? ¿Sí o no? Y en Efesios dice, como lo leíamos ahorita, que el problema del ser humano es que está muerto a causa de sus muchos pecados y de su desobediencia. Nuevamente, desobediencia y pecados. Escucha la palabra que usa, pecados, no malos hábitos, no patrones de conducta destructivos, no defectos, pecados. Ese es el problema. Pecados, desobediencia, desobediencia a alguien. Y además el problema es que los seres humanos, por naturaleza, obedecemos al diablo. Disculpa que sea tan enfático, tan reiterativo. Pablo nos está enseñando que mi problema no es que tenga malos hábitos que me impiden ser mi mejor yo. Pablo no está diciendo que mi problema son patrones de conducta destructivos que me impiden alcanzar mis metas. No, ese no es el problema. El problema está diciendo es que tú obedeces al diablo. El problema es que tú te niegas, según Efesios, te niegas a obedecer a Dios. Hey, tú, ser humano, está diciendo Pablo, seres humanos, el problema de ustedes es este, que se niegan a obedecer a Dios. El problema finalmente es este, que tú eres objeto de la ira de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a los seres humanos. Ese es el problema verdadero de los no cristianos. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que como solo tienen una naturaleza, ¿y esa naturaleza es cuál? Humana, pecaminosa, caída, carnal. Y como solo tienen esa naturaleza, ellos no pueden ver que su principal problema es la rebelión contra Dios. Si tú no eres cristiano, te tengo que decir que tu principal problema no son tus malos hábitos, ni tus depresiones, ni tus patrones de conducta destructivos. Tu principal problema es tu rebelión contra Dios. Quiero darte esa luz. Ese es tu principal problema. Ahora les decía que los no cristianos no lo pueden ver. Con eso estoy queriendo decir que nosotros los cristianos sí lo podemos ver. ¿Pero por qué? ¿Es que acaso somos mejores personas? No. Porque nosotros también éramos esclavos del pecado. Venimos de ahí. Obedecíamos al diablo y también éramos hijos de ira, objetos de la ira de Dios, igual que los demás. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos sí lo podemos ver? ¿Sabes por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos dos naturalezas. Y sigo en el preámbulo. Todo esto era preámbulo. Nosotros los cristianos tenemos dos naturalezas. Miren el conflicto de un cristiano. Lo vamos a leer a continuación, en Romanos 7, 21 al 24. Pero díganme si no. Ustedes saben que alguien que no es cristiano jamás lo van a escuchar hablar así, como vamos a leer. Jamás. Porque estas palabras solo pueden provenir de alguien que tiene dos naturalezas. Y aquí está Pablo diciendo lo siguiente. Confesión de Pablo. Parece que la vida es así. Que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la voluntad de Dios. Pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza,
que está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Ahora, mi intención es ser un siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo del pecado. Así que ya ven, mi nueva vida me indica lo que es recto, pero a la vieja naturaleza que está aún en mí le encanta el pecado. Qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Si tú te identificas con eso, es porque tienes dos naturalezas. Porque una persona que tiene una sola naturaleza jamás va a hablar así. Jamás. La guerra de los no cristianos es de ellos contra ellos mismos, para estar mejor consigo mismos. Y lo sabemos bien, aunque puedan cambiar hábitos, porque pueden, aunque puedan cambiar hábitos, aunque puedan cambiar patrones de conducta, porque pueden, siempre, escúchame esto bien, siempre seguirán siendo esclavos del pecado, los no cristianos en su batalla. Siempre seguirán siendo desobedientes a Dios. Siempre seguirán siendo obedientes al diablo. Pero eso no lo pueden ver. Tú vas y les dices eso y se ofenden. Y si a mí me lo hubieran dicho, me hubiera ofendido. Le pasó a Jesús. Jesús le estaba predicando a los fariseos y mira cómo reaccionaron los fariseos cuando él les dijo esto. En Juan 9, 40, 41. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron, ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? ¿Me va a venir a decir usted que yo soy ciego? ¿Que no veo? Jesús les contestó, si ustedes reconocieran que no ven, tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Y ese es el problema, que no pueden ver. No pueden ver. Por mucho que les digas, no pueden ver. No pueden ver que están obedeciendo al diablo. ¿Obedeciendo yo al diablo? ¿Pero en qué? Desobedientes a Dios, pues a veces. Pero todos pecamos. ¿Quién no es pecador? Dice. Pero ellos siempre estarán así, a menos que algo pase. Mientras tanto, la guerra de los cristianos es una guerra entre dos naturalezas. Una divina y otra humana. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú tienes dos naturalezas? Si eres cristiano verdadero, tú tienes dos naturalezas. Una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Esa naturaleza humana es la misma naturaleza carnal, caída, pecaminosa, baja, etcétera. Y la otra es la naturaleza divina. Significa que somos Perseo, un semidios o algo así. ¿Nacimos así? No, no, no nacimos así.
Nacimos con una sola naturaleza. Pero en el momento en que Cristo vino a nuestras vidas, nos dio una segunda naturaleza. Y es la naturaleza divina. Pedro habla de ella en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Dice, y debido a su gloria y excelencia, es decir, a la gloria y excelencia de Dios, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos, o sea, por la naturaleza humana. Cuando habla de deseos humanos, está hablando de la naturaleza humana. ¿Te das cuenta? Entonces, según lo que Pablo decía en su confesión, nuestra guerra como cristianos es terrible. Pero según lo que Pedro está diciendo, no solo esa guerra es terrible, sino que la victoria es posible. ¿Amén? ¿Están conmigo? Vuelvo y repito eso porque como que, mejor dicho, usted no está entendiendo esto. ¿Sí? Pedro está diciendo que la victoria es posible. Los que tienen una naturaleza no tienen posibilidad de vencer. Pero mira lo que dice. Ya que es posible que nosotros participemos de la naturaleza divina, también es posible que escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Ves? El cristiano sí puede vencer. Amén. El cristiano sí puede vencer. La victoria es posible. Todo esto era el preámbulo. ¿Por qué un preámbulo tan largo? Porque esta serie se llama Venciendo a mi otro yo. Y tengo que decirte esto. Por este nombre, Venciendo a mi otro yo, queremos hablar de una batalla que tiene nuestra naturaleza divina, es decir, nosotros mismos, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nuestro otro yo. Entonces todo este preámbulo lo hice porque si tú solo tienes una naturaleza, esta serie no te va a servir para nada. Te vas a llenar aquí de conocimiento, pero aquí vas a seguir vacío durante estos 2 meses y medio. No te va a servir para nada toda esta serie si tú tienes solo una naturaleza. Porque tú estás en una guerra es contra ti mismo. Y esta serie se llama Venciendo a mi otro yo, es decir, dando por hecho que yo tengo una naturaleza divina y estoy luchando contra mi naturaleza pecaminosa. Esta serie solo le va a servir a los que tienen 2 naturalezas. Si tienes una sola naturaleza, no te va a servir de nada esta serie, a menos que te asegures de tener una naturaleza divina. Y por eso este mensaje. Por eso este mensaje te invita a empezar a preguntarte, ¿tengo realmente un otro yo? Es decir, ¿hay evidencias de que hay 2 naturalezas en mi vida? Y si no hay evidencias, ¿qué puedo hacer para tener 2 naturalezas en mi vida? Porque ya me doy cuenta que si permanezco como un no cristiano, nada bueno me espera. ¿Qué puedo hacer? Por eso el título, ¿tengo realmente un otro yo? Piensa en eso. Bueno, pues voy a compartirles 3 reflexiones que te ayudarán a determinar o a descubrir
si realmente tienes dos naturalezas. Primera reflexión. Si tu lucha consiste en cambiar para mejorar tu calidad de vida, puede que no tengas naturaleza divina. Quiero repetirlo. Bueno, está en pantalla. Si tu lucha consiste en cambiar para mejorar tu calidad de vida, puede que no tengas naturaleza divina. ¿Cómo así? Si el conflicto por el cual tú todos los días te levantas y vuelves a luchar y no me voy a rendir y voy a volverlo a hacer y voy a guerrear y voy a avanzar, si tu guerra es solo para obtener una mejor calidad de vida, y con calidad de vida no me refiero solo en términos materiales, sino en términos de paz interior, en términos de armonía con el mundo que te rodea, si eso es lo que tú buscas, posiblemente no tengas una naturaleza divina. Ejemplos bíblicos, dos fabulosos, catastróficos. Simón el Mago. Ustedes pueden leer esa historia en Hechos 8. Simón el Mago es un ejemplo de esos. A ver, ¿cómo es posible? Este tipo era hechicero y vivía de eso, ganaba plata con eso. Yo no sé qué era lo que hacía. De pronto leía la mano, de pronto le atraía a su ser querido, doblegado, subyugado, arrodillado, ¿sí? El caso es que era hechicero y ganaba plata por eso. Y la gente lo veía y sus artes mágicas y todo eso, y eran sorprendidos con lo que él hacía y ganaba dinero con eso. Él vivía de eso, era su sustento la hechicería. Simón el Mago era conocido así. Y un día esto se enteró que por allá otra persona estaba haciendo milagros y uy, me llegó la competencia. ¿Quién será? Pues se fue a averiguar y era un tal Felipe, que era evangelista, que estaba haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios. Pero este Felipe no solo hacía eso, él no decía, ¿quieren ver milagros? Tome el milagro. No, él no decía eso, sino que venía con un mensaje. Él venía con un mensaje. La predicación del Evangelio de Jesucristo. Y respaldaba ese mensaje con todas estas obras maravillosas que la Biblia nos menciona. Entonces cuando Simón el Mago vio todo eso, decía, wow, este es más poderoso que yo. Voy a seguirlo. Porque Felipe decía que había que seguir a un tal Jesús. Y Simón el Mago dijo, yo voy a seguir a Jesús. Y empezó a dejar de ocupar su agenda en lo que hacía como hechicero y empezó a seguir a Felipe. Y entonces ya andaba más tiempo con Felipe y se iba, recorría las aldeas con él y veía sus milagros y wow. Y entonces Felipe un día dijo, los que quieran realmente seguir a Cristo necesitan bautizarse. Y él dijo, yo me quiero bautizar. Amén, hermano, siga, bautícese. Entonces lo metió al río, lo bautizó, todo eso. Uy, si supo que Simón el Mago se volvió cristiano, ¿en serio? Tremendo, y que se bautizó. Uy, no lo puedo creer, qué maravilla. Gloria a Dios, Simón el Mago se bautizó, ahora está entre los cristianos. ¡Qué bien! Cuando esa noticia empezó a correr de todo lo que estaba haciendo Felipe, los apóstoles por allá en Jerusalén se enteraron y dijeron, pues vamos a visitar y a fortalecer a nuestros nuevos hermanos. Se fueron allá y entonces estaban orando por los hermanos. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? No, no hemos recibido al Espíritu Santo. Y oraron y en ese momento descendió el Espíritu Santo sobre ellos y no sé si hablarían en lenguas, profetizarían. Algo sorprendente sucedería, pero Simón el Mago vio eso y en ese momento se metió su mano al bolsillo y les dijo, denme ese poder, ¿cuánto vale? Salió a la luz el corazón de Simón el Mago. Él no estaba luchando la guerra del cristiano. Él estaba en un conflicto de cambiarse a sí mismo, pero para cambiar su calidad de vida, para mejorar su calidad de vida. Eso era lo que le interesaba. En otras palabras, él dejó la hechicería porque se dio cuenta que podía conseguir un mejor poder para seguir trabajando y ganar dinero. Eso era lo que le interesaba. Era la misma persona.
con máscara diferente. Pedro el apóstol le dice: que tu dinero perezca contigo porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes arte ni parte en esta enseñanza. En otras palabras, no creas que con el corazón que tienes tú puedes participar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, si el conflicto, y con esto vuelvo y te digo, quiero invitar a reflexionar, si el conflicto que tienes contra ti mismo consiste en en cambiar para mejorar tu calidad de vida, posiblemente no tengas una naturaleza divina, porque la naturaleza divina no busca eso. Otro ejemplo es Judas Iscariote. Bien, no sé si tú te has puesto a pensar esto. Él fue llamado por Jesús, escogido por Jesús. La Biblia no nos menciona el momento en el que sucedió el llamamiento de Judas, pero si vemos los otros llamamientos, todos tienen una similitud, y es que fue Jesús el que los llamó. Entonces, en algún momento Jesús se le acercó a este Judas y le dijo: sígueme. Y él, algo le llamó la atención de ese Jesús. No sé qué pudo haber sido. La Biblia no nos lo dice. Pero Judas dijo: te seguiré. Y se paró y lo siguió. Y ustedes saben que para ellos, los 12, eso era cambio de agenda total. Abandonaban todo para seguir a Jesús, porque era viaje con Él, duerma, todo con Él durante 3 años. Entonces Judas cambió su estilo de vida por completo por seguir a Jesús. ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? Cambió. Y eso representa un conflicto. Todo cambio representa un conflicto. Todo cambio duele. Y eso seguramente representó para Judas. Ahora, ¿qué pasó? Que él estaba allí y empezó a recibir las enseñanzas y amén y no sé qué. Y empezó a seguir a Jesús, empezó a conocer a Jesús, comió con él, viajó con él, durmió con él, caminó con él, todo. Judas. La palabra de Dios dice que el Señor envió a sus discípulos a predicar y a sanar enfermos y a echar fuera demonios, y ellos se fueron de 2 en 2 y regresaron felices porque habían hecho milagros y porque habían echado fuera demonios. Dijeron: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Recuerdan eso? Si lo han leído. Todos los discípulos hicieron milagros. ¿Sabes qué significa eso? Que Judas hizo milagros. Judas echó fuera demonios. Tú tal vez puedas decir: pero no creo. No creo que haya hecho eso. Pues si no lo hubiera hecho, todos los discípulos se habrían dado cuenta y habrían dicho: algo pasa con Judas. Porque nosotros echamos fuera demonios y sanamos enfermos y él no puede. ¿Qué pasará con este Judas? Pero no. Ellos no se daban cuenta de quién era Judas, porque el día que Jesús les dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar, todos quedaron. Si hubieran sabido: pues Judas, yo sí sabía, es que el tipo no echa fuera demonios, no hace milagros. No, todos quedaron como: ¿seré yo, Rabí? Si ellos no apuntaron a Judas, es porque en apariencia Judas era exactamente igual. Sanó enfermos, echó fuera demonios, se la pasaba con ellos, aparentemente todo igual. Pero traicionó a Jesús
el pecado más grande de toda la historia de la humanidad. Entregó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Y la Biblia nos dice que él era un ladrón. Porque él fue el encargado, él era el tesorero del grupo. Él era el que llevaba la bolsa de dinero. Y dice la Biblia que él sacaba de ahí de vez en cuando. Y por 30 monedas de plata vendió a su maestro. Traicionó a Jesús. ¿Ustedes creen que Judas tenía un conflicto con sí mismo? Sí. Pero su conflicto era para conseguir una mejor calidad de vida, para conseguir algo más de este mundo. Y en el caso de él era el dinero. Entonces tengo que volverlo a decir. Si tu lucha consiste en cambiar, pero el propósito es mejorar tu calidad de vida en términos de lo que sea, probablemente no tengas naturaleza divina. Porque el cristiano lucha, sí, pero no para obtener una mejor calidad de vida, sino que lucha, atención, por amar a Dios. Esa es la lucha del cristiano. El cristiano lucha por amar a Dios. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión viene en forma de pregunta. ¿Crees realmente en Dios? ¿Crees realmente en Dios? ¿Realmente crees en Dios? Tal vez todos puedan decir, pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a preguntar eso en una iglesia cristiana? Se cae de su peso. Es apenas obvio que todos creemos en Dios aquí. Claro, tú puedes pensar eso. Y es que yo no estoy preguntando para que de pronto te des cuenta de que eres ateo o algo así. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir, o esta pregunta la estoy haciendo, porque hay gente que dice creer en Dios, pero realmente no cree en Dios. Estoy preguntando porque hay gente religiosa que no cree en Dios. Hay gente religiosa que dice tener un Dios, conocer a ese Dios y obedecer a ese Dios, pero no cree realmente en Dios. Por eso es que tengo que hacer la pregunta, ¿crees realmente en Dios? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué estás uniéndote con nosotros en los grupos de oración? ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te está motivando a orar? A escuchar música cristiana ahora. A leer un buen libro cristiano. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer todo esto? Que Dios te bendiga en todo y te vaya bien. ¿Es eso? ¿Crees realmente en Dios? Mira, Jesús se encargó de demostrar a los seres más religiosos de su época que no creían en Dios. Él se encargó de demostrarles a ellos que no creían en Dios. Los seres más religiosos de la época de Jesús no creían en Dios. Y Él les dice por qué. En Juan 5:44. Necesito que leas este versículo con toda tu atención, porque acá hay mucha luz. Juan 5:44. ¿Estás atento? Amén. Bien. ¿Cómo pueden creer? Le está hablando Jesús a los fariseos. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? De nuevo, Jesús le está hablando a los fariseos. Los fariseos son los líderes religiosos de la época. No eran los únicos, pero eran los
más prominentes entre los judíos. Y Jesús les está diciendo, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? En otras palabras les está diciendo, ustedes no creen realmente en Dios porque reciben gloria los unos de los otros en vez de buscar la gloria que viene del único Dios verdadero. Más en nuestros términos todavía. Cuando una persona le gusta, no le gusta porque a todos nos gusta. Cuando una persona vive para buscar su propia honra, su propia admiración, su propia alabanza, su propio reconocimiento, su propio placer, su propia satisfacción y cualquier otra cosa similar, no puede creer realmente en Dios. Así él diga, soy cristiano. Y vaya a la iglesia y haga lo que hacen los cristianos. Ustedes saben que yo por lo general hablo mucho de las redes sociales y todo esto, pues porque vivimos en esos tiempos, ¿sí? Y en estos tiempos de las redes sociales se le ofrecen bandeja de plata a todo el mundo. ¿Quieres algo de popularidad? Toma. ¿Quieres un like? Tómalo, ¿sí? Y ahí está la tentación para todos, más que todo para los jóvenes. Está esa tentación de ser un poquito más admirados, de ser un poquito más reconocidos, de ser un poquito más elogiados. Ahí está el cebo, alimentando ese deseo. ¿Y sabes qué está diciendo Jesús? Si buscan darse gloria unos a otros, si buscan admirarse unos a otros, si a ustedes lo que les interesa es la admiración humana, el elogio humano, la alabanza humana, no podrás creer en Dios. Pero entonces están los que ni usan redes sociales y dicen, entonces yo estoy re bien. No, examínate. Examínate porque de pronto tú estás buscando admiración en otro lado, aprobación en otro lado, honra en otro lado, alabanza en otro lado. Yo he escuchado personas que tienen su casita pequeñita, humilde, la construyeron con sus propias manos, con su esfuerzo, claro que sí. Quizás durante varios años. Y esa casita es su razón de admiración. Y ellos dicen, es que la levanté con mi esfuerzo. Y es que yo, y es que yo, y es que yo. Y cada vez que pueden hablan de cómo levantaron su casita. En otras personas es sencillamente cómo se superaron y antes tenían esta clase de mentalidad y ahora se superaron y ahora piensan diferente y ahora buscan otras cosas y esa es su razón. Y cada vez que pueden hablan y dicen, yo antes era así, yo tenía esta clase de trabajo, pero estudié, me preparé, salí adelante y ahora soy esto y lo cuentan. Porque buscan admiración, porque buscan elogios, se admiran y quieren que los demás les admiren. Quieren que los demás les elogien. Quieren que los demás les reconozcan, les honren de alguna manera. Y Jesús está diciendo, si tú buscas eso, no puedes creer en Dios. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? En otras palabras, si buscas la gloria que viene del Dios único, puedes creer. Dicho de otro modo, si buscas honrar a Dios, puedes creer en Él. Creerás en Él si buscas honrar a Dios. La naturaleza divina
desea honrar a Dios. La naturaleza humana desea su propia honra. ¿Ustedes creen que yo aquí, por estar parado en este púlpito, estoy tocándome con el dedo de Dios? ¿Ustedes creen que a mí no me encantaría acabar este mensaje y que se me acercaran varios a decir, pastor, qué mensaje? Y yo decir, ay, gloria a Dios. Pero por dentro estoy, hermanos, nos gusta. Pero ¿lo buscamos? Yo prefiero que nadie me diga nada, pero que ojalá salgan de aquí decididos a seguir a Dios. Eso es lo que busco. ¿Saben por qué? Porque eso honra a Dios. Nuestra naturaleza divina busca honrar a Dios. Nuestra naturaleza humana busca honrarse a sí misma. Por eso te hago esta pregunta. Dentro de esta misma reflexión de ¿crees realmente en Dios? Quiero hacerte esta reflexión. Por favor, sé sincero. No te vayas a engañar a ti mismo. Sé sincero. ¿Realmente deseas honrar a Dios? ¿Puedes decir que en tu corazón tú quieres honrarlo a Él? ¿Admirarlo a Él? ¿Alabarlo a Él? ¿Elogiarlo a Él? Porque yo sé que todos nosotros queremos, en una parte, honrarnos a nosotros, que los demás nos honren, nos admiren, nos elogien. Todos tenemos ese deseo, sin excepción. Expresado en una u otra manera, pero sin excepción, todos tenemos ese deseo. Por lo tanto, la pregunta no es si tenemos eso, porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. La pregunta es, ¿tienes el deseo de honrar a Dios? ¿De elogiarlo? ¿De alabarlo? ¿De exaltarlo? ¿De admirarlo? ¿De deleitarte en Él? ¿Tienes ese deseo? Sé sincero contigo mismo, por favor. Y no digas un mero sí. Examínate, por favor, examínate. ¿Realmente tienes ese deseo? Si buscas honrar a Dios con tu vida, entonces sí tienes una naturaleza divina. Tercera y última reflexión, también en forma de pregunta. ¿Amas realmente a Dios? ¿Amas realmente a Dios? De nuevo, yo puedo salir y preguntarle eso a cualquier persona religiosa. Yo puedo ir a preguntarle eso a un musulmán, a un budista, a un hindú o hinduista, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico. Se lo puedo preguntar a todos. ¿Tú amas a Dios? Van a decir que sí. En este mundo es muy común decir que amamos a Dios o que todos tenemos un mismo Dios, solo que lo expresamos en nuestra fe en formas diferentes, etc. Pero hay una manera de probar si realmente alguien ama a Dios. Jesús nos lo hizo ver. ¿De qué manera? Él nos hizo ver que no es posible amar a Dios si no amas a Jesús. Si no amas a Jesús, no amas a Dios, así lo digas, así creas que amas a Dios. No puedes amar a Dios si no amas a Jesús. En Juan 8:42 Jesús les dijo de nuevo a los fariseos, ¿te das cuenta? Porque Él habla precisamente con los más religiosos, es para que nosotros no nos confiemos en que yo soy de Visión Colombia,
en que yo vengo a la iglesia todos los domingos y me congrego en las reuniones virtuales por ahora en tiempos de pandemia, en que soy cristiano hace 30 y cuantos años, 20 y tantos años. No, no te confíes en tu historial religioso. No, porque puedes ser religioso y nunca haber nacido de nuevo. Aquí él está diciendo a los fariseos, si Dios fuera su padre, me amarían. Porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. Si Dios fuera su padre, me amarían. ¿Estás viendo la profundidad de esto? Puedes ser religioso. Puedes decir que crees en Dios. Puedes decir que amas a Dios. Pero si no amas a Jesús, Dios no es tu Padre. Dicho de otro modo, si Dios no es tu Padre, no tienes naturaleza divina. Suena obvio. Si Dios no es tu Padre, no tienes naturaleza divina. Más que obvio. Si Dios no es tu Padre, no tienes naturaleza divina. ¿Y cómo sabes si Dios es o no tu Padre? Amas a Jesús. ¿Amas a Jesús? Ahora, el amor del cual estoy hablando no es un amor pequeño. No es un amor pequeño. ¿Cómo es este amor que Jesús está diciendo que debe ser, que fluye de los hijos de Dios? Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Este no es un amor pequeño. A ver, necesito que estemos agarrando esto. Estamos en la tercera reflexión y es, ¿amas a Dios? Ya sabes que si no amas a Jesús, entonces realmente no amas a Dios. Y no eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, amarías a Jesús. Ahora, ¿amas a Jesús? Tú puedes decir, sí, amo a Jesús. Muy bien, vamos a profundizar en ello. ¿Amas realmente a Jesús? Porque no es decir yo amo a Jesús como pretendiendo, sí, es que Él era un gran maestro. Lo amo. Como decir, uy, amé tu reloj, José. Lo amé. ¿Dónde lo compraste? Lo amé. No. No. No es esa clase de amor, no es esa expresión vacía. Jesús, el gran maestro. Jesús, sí, ese líder religioso. No, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida. Ese Jesús. ¿Amas a Jesús? Ese Jesús es el que viene y dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a tus hijos más que a mí, no eres digno de mí. Entonces, ¿de qué amor está hablando? ¿De qué amor está hablando? Te pregunto, ¿amas a tus padres? Yo sé que sí. Te pregunto, ¿amas a tus hijos?
Pero ahora te pregunto, ¿sientes cosas por ellos? ¿Sientes cosas por tus hijos? ¿Sientes cosas por tus padres? Seguramente sí, ¿cierto? Los padres que están aquí, cuando les hago esta pregunta, ¿sienten cosas por sus hijos? Ustedes van a decir, sí, lo siento. Yo siento, hay emociones por mis hijos. Hay emociones por mis hijos. Me levanto y quiero trabajar para darles lo mejor. Quiero compartir con ellos, verlos y ver en ellos cosas mías. Y cómo están creciendo y saber que se está creando una vida, se está desarrollando una vida. Y que van a tener sueños. Siento muchas cosas. Tengo deseos por mis hijos, tengo pasiones por mis hijos, porque los amo. Y Jesús está diciendo, si amas a tus hijos más que a mí, no eres digno de mí. ¿Qué es lo que está queriendo decir Él? Que Él está hablando de un amor lleno de sentimientos, lleno de emociones, porque lo está comparando con el amor del padre por los hijos o el de los hijos por los padres. Él no está hablando de un amor raro por allá, místico. Si yo amo a Dios, pero no sientes nada por Dios. Si yo amo a Jesús, pero no sientes nada por Jesús. Eso no es. Mira la comparación que Él está haciendo. Él está diciendo, sientes todo esto por tus hijos, fabuloso, me encanta, pero tienes que sentir más por mí, si quieres ser digno de mí. Sientes estas cosas por tus padres, fabuloso, pero si quieres ser digno de mí, tienes que sentir más por mí. Entonces no seas de los que dice, no, es que para amar a Dios hay es que obedecerlo. No hay que sentir nada, hay es que obedecerlo. No, ese no es el amor. Ese no es el amor. Si viene un policía y te dice, hágame el favor y se cambia de andén y se va caminando por allá, por este andén no puede caminar, y tú lo haces, ¿qué significa? ¿Que amas al policía? No, es que yo amo tanto a ese policía que me crucé de calle. No. ¿Sí o no? Estás desobedeciendo. ¿La obediencia sucede por amor o sin amor? Los profesores que no te caen muy bien en la universidad o en el colegio y ¿les obedeces porque los amas? No. Les obedeces sencillamente porque son una autoridad sobre ti. Punto. Entonces la obediencia no necesariamente es señal de amor. Y quizás tú seas un cristiano obediente, pero no porque lo ames. Pero pastor, la Biblia dice que Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero no lo malinterpretes. Lo que él no está diciendo, para que te des cuenta de que me amas, tienes que ser una persona obediente. O sea, si me obedeces, me estás amando. No, no es lo que dice ese pasaje. Lo que está diciendo es, cuando tú te enamores de mí y sientas cosas por mí, me vas a obedecer. Me vas a obedecer. Muy diferente, ¿sí o no? Muy diferente. Si amas a Jesús más que cualquier cosa o persona, tienes naturaleza divina, no hay duda. No hay duda. Y yo sé que este punto es muy confrontador en todos. Y de esta manera fue que Jesús se le acercó a Pedro y después de que Pedro lo había negado 3 veces,
en su restauración. Por eso fue que Jesús se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Por segunda vez le hizo la misma pregunta. Por segunda vez Pedro le respondió lo mismo. Por tercera vez Jesús le hizo la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y en ese momento Pedro se entristeció y le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Él estaba siendo sincero. Le dolía haber traicionado a Jesús, negándolo 3 veces en el momento oscuro, en el momento de la prueba. Falló, cayó, pecó. Pero él lo sabía. Yo te amo, yo te amo. Tú lo sabes. Tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Entonces Jesús le dice: bien, apacienta mis ovejas. En otras palabras, mientras me ames, tienes camino por delante. Sírveme. Pero no me obedezcas si no me amas, porque esa obediencia no la acepto. ¿Y cuánto nosotros nos enseñaron en nuestra vida cristiana a obedecer, en vez de aprender a amar a Dios? La verdad es esta, que nuestra naturaleza divina, hermanos, desea amar a Dios. ¿Cómo pueden hacer este amor por Jesús en el corazón de una persona que no lo ha visto? ¿Cómo puedo llegar yo a amar a alguien que no he visto más que a mi esposa, más que a mis padres? ¿Sabes cómo surge? La prostituta en casa de Simón el fariseo. Está Jesús sentado en una mesa, comiendo, y es una mesa de más o menos esta altura. Así eran las mesas en ese entonces, y están recostados así, con los pies hacia atrás. Y está Jesús en la casa de un fariseo, Simón el fariseo, otro Simón. Está ya comiendo, y ese fariseo no le lavó los pies, no lo besó, no le dio ninguna clase de honra, y de repente entra una prostituta y se arrodilla a los pies de Jesús y derrama un perfume en los pies de Jesús. No sé si ella es la del perfume. Bueno, no recuerdo bien. No, sí, tal vez sí. Me faltaría confirmar eso. Pero empieza a llorar a los pies de Jesús. Y besaba los pies, y besaba los pies, y con sus cabellos le seca los pies. Tal vez si es así, no estoy seguro. Si es la del perfume que ella estaba con los discípulos, o ella está llorando y le besa los pies y le besa los pies. Habría que mirarlo, eso está en Lucas 7. Pero el fariseo dice así, pensando en su interior, dice: si Jesús supiera qué clase de mujer es esta, no permitiría que le hiciera eso. Y entonces Jesús le cuenta una historia, le dice: Simón, había 2 hombres que eran deudores. Uno debía 50,000 pesos y el otro debía 5 millones de pesos. Y a los 2 les fue perdonada la deuda. Dime, ¿quién va a amar más a su perdonador? El fariseo dice: pues al que le perdonaron la deuda más grande.
Jesús dijo, muy bien. Cuando yo entré a esta casa, Simón, tú no me lavaste los pies, tú no me honraste, pero desde que esta mujer entró no ha cesado de besar mis pies, ni de lavarlos. ¿Sabes por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco ama, poco se le perdona, dice Jesús así, con esas palabras. Entonces, ¿cómo pueden hacer este amor por Jesús? Cuando tú tienes ojos para ver cuánto te ha amado Jesús a ti y cuánto te ha perdonado y cuán precioso ha sido Él contigo, muriendo en la cruz por tus pecados, para que pudieras estar con Él por toda la eternidad. Pero si tú eres de los que piensa que más bien ha pecado poco en la vida, pues tal vez es poco lo que hay que perdonarte. Y por lo tanto, es poco lo que vas a amar a Jesús. Conclusión. Tienes que nacer de nuevo para poder vencer a tu otro yo. Si hoy con estas evidencias, con estas reflexiones tú pudiste ver que sí tienes dos naturalezas en tu interior, sácale todo el provecho que puedas a esta serie. Pero si con las reflexiones que hoy hemos hecho, tú te has dado cuenta de que no tienes una nueva naturaleza, de que solo hay una naturaleza en ti, hoy te tengo que decir, tienes que nacer de nuevo para poder vencer a tu otro yo. En Juan 3:6 Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Estás atento a eso? Ahí está clarísimas las dos naturalezas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está la naturaleza carnal, la naturaleza divina. No podrás ver el reino de Dios si no obtienes la naturaleza divina. Si no obtienes esta nueva naturaleza. En Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La única manera en que esta serie te será de provecho es teniendo la seguridad de que has nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es algo que solo Dios puede producir. Tú no puedes levantarte hoy, voy a nacer de nuevo. No, es imposible. Solo Dios puede hacer ese milagro en ti. Está escrito en Juan 1, del 12 al 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios quien produce el nuevo nacimiento en las personas. Entonces, ya que la nueva vida no proviene de nuestra voluntad, ya que nacer de nuevo no proviene de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios, ¿qué necesitas, querido hermano o hermana? Necesitas dejar de buscar la solución en tu fuerza de voluntad, en la ley de atracción, en la mentalidad positiva, en la meditación, en la autoconciencia, en la programación neurolingüística o en cualquier ayuda psicológica. Necesitas dejar de buscar la solución en todo eso, porque lo que necesitas solo Dios te lo puede dar. Entonces lo que necesitas es buscar a Dios desesperadamente. Buscar a Jesús desesperadamente, creer en Él. Porque como lo acabamos de leer, ¿a quiénes Dios les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios? A los que lo reciben a Jesús, a los que creen en Jesús, a los que reciben a Jesús. Entonces, por favor, recibe a Jesús. Busca a Jesús, cree en Jesús, conoce a Jesús, sigue a Jesús. Busca honrar a Dios
con tu vida. Busca amar a Dios como aquella prostituta arrepentida. Porque Jesús entregó su vida por tus muchos pecados. Y solo en ese camino podrás tener la seguridad de vencer a tu otro yo. No hay otro camino. ¿Amén?